Hola, buena tarde. En esta segunda presentación vamos a abordar la segunda parte del taller de bioestadística aplicada a la nutrición, la cual consiste en platicar un poquito sobre la estadística inferencial. Mencionábamos al inicio de la anterior presentación que en esta estadística inferencial es la que nos permite darle mayor utilidad y poder comprender de manera más práctica y con mayor número de elementos el por qué se toman las decisiones en el sector salud y bueno, muchas de ellas provienen de este tipo de análisis. En esta primera diapositiva no vamos a profundizar mucho sobre estas pruebas de normalidad, pero platicábamos en la primera parte que es muy importante conocer si nuestra distribución de datos tiene una distribución normal o no la tiene. Si sí la tiene, van a hacerse uso de pruebas paramétricas, que son las que vamos a abordar en esta sesión. Si no las tiene, bueno, se tendrán que hacer uso de pruebas no paramétricas. Estos test que ustedes ven, bueno, son algunas de las formas en las que se puede verificar la normalidad de la distribución de los datos de cualquier conjunto de datos, de cualquier base estadística. Es importante, y en esta siguiente diapositiva lo vemos, que estas pruebas de normalidad se tienen que contrastar con una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis nos ayudan a saber si la prueba que estamos aplicando tiene esa diferencia entre los grupos que estamos abordando. Entonces, a partir de ahora únicamente platicaremos de pruebas de estadísticas bivariadas. Estas pruebas estadísticas bivariadas entonces tendrán esta característica de poder hacer un contraste entre las variables o bien entre grupos. La prueba de hipótesis tiene dos posibles respuestas y todas las pruebas estadísticas tienen esta posibilidad de tener H0 y HI o H1, como en algunos libros lo mencionan. La prueba de hipótesis H0 o hipótesis de nulidad nos plantea la ausencia de las diferencias entre los grupos o entre las variables que se están analizando. ¿Qué quiere decir que hay ausencia de diferencias? Pues que son iguales. Entonces, la hipótesis nula quiere decir que no existe ninguna diferencia entre las dos variables o dos grupos que se están contrastando. La hipótesis alterna o alternativa se conoce como HI o H1 y esta afirma que existe diferencias entre las variables de estudio. Sin embargo, esta diferencia que puede estarse comprobando a través de HI no necesariamente nos habla de causalidad, simplemente decimos que sí hay diferencias y que pudieran estar relacionadas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber si la prueba que se está utilizando estadísticamente se acepta la prueba de nulidad o se rechaza? Al hablar de un rechazo, de un resultado de una prueba estadística, entonces tenemos que ya considerar el concepto del valor de P. Este valor de P va a ser considerado importante estadísticamente hablando cuando tiene un valor de P menor a 0.05. Si el resultado es inferior a este dato, entonces se va a rechazar la hipótesis de nulidad y se va a aceptar la hipótesis alterna, lo cual nos dice que existe diferencia entre las variables analizadas. En el caso en el que el valor de P sea mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis de nulidad y se acepta que no existen diferencias entre los grupos o variables analizadas, es decir, que estos son iguales y que entonces no existe una posibilidad de que haya una diferencia en la respuesta del efecto que se está estudiando. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos cómo se va a seleccionar la prueba estadística. Recordemos que estamos hablando de un análisis bivariado. Entonces, las pruebas que se van a seleccionar van a depender de qué diseño de investigación estemos hablando, ya sea de un diseño de casos y controles, de un estudio de corte, de un estudio de prevalencia, como los ya mencionados, de un estudio o un ensayo clínico aleatorizado, o bien de un estudio ecológico. Se va a considerar también si se tiene distribución de casos en uno o en más grupos. Y esto, bueno, para saber si se tienen que utilizar o recurrir a pruebas que sean comparativas.
el tipo de medida o variable que se está utilizando, si es una medida o una variable cuantitativa, si es una variable cualitativa y qué tipo de variables cuantitativas y cualitativa es, recordando que cuando hablamos de cuantitativa puede ser discreta o continua, y si hablamos de una variable cualitativa entonces pueden ser nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Y bueno, obviamente la distribución de las variables para saber si tenemos una distribución normal o no. En este sentido, bueno, se elegirá las pruebas paramétricas o no paramétricas. Bien, en esta siguiente diapositiva entonces ya hablamos un poco sobre las medidas paramétricas y no paramétricas. Las medidas paramétricas se van a utilizar cuando la distribución del muestreo es conocido, ya sea porque se hizo una distribución o una selección de la muestra de manera aleatoria. Estos son datos probabilísticos, y los datos probabilísticos y aleatorizados tienen mayor confiabilidad estadística porque todos los sujetos tienen la misma posibilidad de participar en el estudio. Entonces fue el azar quien decidió quién participara, es decir, no está sesgada la selección de la muestra. Y otra característica de las pruebas paramétricas es que el conjunto de datos posee esta distribución normal de la que hemos venido platicando. Las pruebas no paramétricas van a ser aquellos métodos en los cuales no se requiere conocimiento de la distribución del muestreo estadístico, no se requiere saber cómo fueron obtenidas y no existe una distribución normal. En este sentido, bueno, hay una regla no escrita, ¿no?, que nos dice que si tenemos un conjunto de datos con el número de integrantes superior a 30, ya se pueden utilizar pruebas paramétricas. Sin embargo, repito, esto no está sustentado en ningún libro de estadística. Son algunas de las estrategias que los investigadores o que las personas que practican este tipo de análisis han optado. Sin embargo, el hecho de tener una muestra estadística de más de 30 sujetos no siempre va a garantizar que tenga una distribución normal. Bien, en la siguiente diapositiva empezamos a ver cuáles son las pruebas bivariadas paramétricas que se pueden utilizar. Les voy a presentar las más recurrentes y de las que ustedes pueden tener mayor presencia en la lectura y en el análisis de los artículos en Ciencias de la Salud. Bien, esta prueba T es la prueba T de Student o T-Test. Lo que se va a encargar de hacer esta prueba T es de comparar las medias de una variable continua en muestras para determinar si o no la diferencia entre estas dos medias está superior o inferior a la diferencia esperada por el azar o matemáticamente establecida por la prueba. Entonces, aquí hablamos de una variable continua porque estamos hablando de medias o promedios. Sin embargo, esta prueba tiene la característica de hacerse entre dos grupos, por eso ya es bivariada. Entonces, de su lado derecho de la pantalla tienen ustedes el ejemplo de un resultado de la evaluación de una prueba T de Student con el paquete estadístico Stata. Estos son los cuadros de salida que nos arrojan. Entonces, ustedes ven señalado con una línea punteada en color morado que dice mean o promedio, y abajo tienen lo que dice diff, que es la diferencia. En esta muestra de una prueba T, lo que se está valorando es las diferencias entre el promedio de consumo entre un grupo que tiene el consumo placebo contra un grupo que consumió nicotina en un estudio X. Ahorita lo que vamos a analizar es el resultado en sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número de observaciones en cada uno de los grupos es 15 y llegamos a esta total de sujetos que participan, que son 30. El promedio de consumo de lo que se está analizando del grupo placebo es de 28.5. y el promedio de consumo del grupo con nicotina es de 21.4. Estos son los promedios de cada grupo. Lo que se encarga de hacer esta prueba T es sacar estadísticamente una diferencia. La diferencia matemática sería muy sencilla, una resta. Sin embargo, estadísticamente involucra ya una diferencia calculando desviaciones estándar con un intervalo de confianza al 95% y obtenemos esta diferencia de 7.06, que
es la diferencia que está marcada entre los consumos de ambos grupos. A la parte inferior del cuadro está señalado en estas líneas punteadas que el valor de P de esta diferencia es de 0.02. Entonces, si nosotros nos basamos en este intervalo de confianza al 95% que nos marca el cuadro de salida, podríamos decir que es estadísticamente significativo, y conservando el concepto de la aceptación o no de la hipótesis nula, entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. ¿Qué era la hipótesis nula? Que no existía una diferencia entre grupos, y la hipótesis alterna nos dice que sí existe. ¿Y por qué sabemos que sí existe? Pues porque el valor de P es inferior a 0.05. Entonces, a manera de resumen, bueno, esta prueba T nos dice o nos responde la pregunta: ¿qué probabilidad existe de que las medias sean diferentes? Entonces, en este caso, sí hay una diferencia estadísticamente significativa para la variable de consumo. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos los tipos de pruebas. Tenemos la prueba T para una muestra, la prueba T no pareada o independiente y la prueba T pareada. Aquí la prueba T para una muestra sigue siendo el análisis de una variable continua con una categórica que es un grupo, pero aquí se va a contrastar contra una media conocida. Entonces, ya sea que se tenga un estándar de referencia, como lo puede ser un análisis clínico de un valor normal esperado, como por ejemplo hemoglobina en sangre, o bien de una media conocida para la población. La prueba T no pareada o independiente es una medida estadística que se utiliza para muestras independientes. Por ejemplo, si tenemos un grupo en el que existen hombres y mujeres, entonces estaríamos considerando una prueba T no pareada o independiente, o como el ejemplo de la diapositiva anterior, eran dos grupos independientes, el grupo de placebo y el grupo de nicotina. Entonces es cuando se utiliza esta prueba T no pareada o independiente. Y la prueba T pareada nos habla de esta medida estadística que se puede utilizar para un mismo grupo de población cuando se les hace una medida pre y post tratamiento, es decir, en el mismo grupo de pacientes se analiza el antes y el después. Entonces son los tres tipos de pruebas T que podemos nosotros encontrar en los diferentes artículos de ciencias de la salud. Bien, la siguiente diapositiva nos habla sobre la chi cuadrada. Una característica importante de la chi cuadrada es que se utiliza para la relación entre dos variables cualitativas. Estas dos variables cualitativas, bueno, a diferencia de la T de student, pues no tienen ningún dato estadístico que sea cuantitativo o numérico. Entonces, estas dos variables son frecuencias, es el análisis de frecuencias esperadas contra las frecuencias observadas. La prueba de chi cuadrada se va a utilizar en aquellos grupos en donde tengamos más de 20 observaciones o más de 20 participantes. Si existe alguna combinación entre las celdas y que en alguna celda haya menos de 5 observaciones, entonces utilizaremos la exacta de Fisher. La exacta de Fisher va a ser calculada de manera automática por los paquetes estadísticos. No es necesario hacer una prueba adicional. En automático se calcula la exacta de Fisher precisamente porque es una prueba que va de la mano con chi cuadrada. Entonces, Fisher se va a utilizar siempre que exista alguna celda o combinación de la celda con menos de 5 observaciones en ella. En esta prueba chi cuadrada, tanto exacta de Fisher, la hipótesis nula es que no existen diferencias entre las frecuencias observadas y las esperadas. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de esta exacta de Fisher. Hemos mencionado que son dos variables cualitativas. En este cuadro de salida del resultado es un cuadro de salida del paquete estadístico de SPS. Están analizando el estrato de la vivienda y si la vivienda cuenta o no con servicio público de teléfono fijo. Entonces, en la primera tabla de su lado izquierdo tenemos las frecuencias del estrato de vivienda, de la categoría 1 a la 4 y si tiene o no el servicio público del teléfono. Sí o no es una variable cualitativa
nominal, dicotómica. Y el estrato de vivienda es cualitativa y es ordinal. ¿Por qué? Porque tiene una jerarquización del 1 al 4. Entonces, el cuadro de salida de esta chi cuadrada nos dice chi cuadrada y en su lado derecho dice significancia asintótica a dos caras. Esto porque son relacionados con la curva de Gauss a las dos colas que nosotros podemos ver en el extremo izquierdo y derecho de la misma. Entonces, si se dan cuenta en los tres análisis que nos arroja en la chi cuadrada de Pearson, en la razón de verosimilitud y en la asociación lineal por líneas, nos da un valor de P de 0.00. Aquí obviamente lo que se va a utilizar es la chi cuadrada de Pearson. Entonces aquí nos está diciendo que sí existe una diferencia. ¿Por qué? Porque nuevamente el valor de P es menor a 0.05, entonces creeríamos que sí existe una diferencia o sí está relacionada el estrato de la vivienda con que si la vivienda cuenta o no con un servicio público de teléfono. Aquí abajo también nos está señalando, abajo del cuadro de salida, que existe un 0% de casillas con un recuento menor a 5. Por lo tanto, se puede utilizar la chi cuadrada de Pearson. En el caso de que hubiese menos de las 5 frecuencias esperadas, arrojaría el dato inmediato de la exacta de Fisher. Bien, entonces, continuando con estas pruebas paramétricas, en esta diapositiva tenemos la correlación. La correlación se va a utilizar para ver la relación funcional entre dos o más variables, pero la característica principal de estas variables es de carácter numérico. Entonces, esta correlación, a diferencia de la chi cuadrada y de la T de student, nos permite evaluar la magnitud y la dirección de esta correlación. En T de student y chi cuadrada no podemos saber si una es causa de la otra, porque hasta ahorita estamos en análisis bivariados. En la correlación podemos saber la dirección de esta posible correlación y posteriormente hacer un análisis causal. Podemos tener una correlación positiva si la R es más 1 y una correlación negativa si tenemos la R menos 1. Y bueno, para aclarar este punto vamos a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, a través de la gráfica que se muestra, podemos ver el comportamiento de una correlación positiva en el inciso A de esta gráfica, el comportamiento de una correlación negativa en el inciso B. En el inciso C encontramos una dispersión de los datos, una R0, que quiere decir que no hay correlación. Y bueno, en el inciso D una correlación que es positiva, pero es curva. En el caso de que se tenga la distribución normal de los datos, bueno, se utiliza esta correlación de Pearson. Si hubiese una distribución no normal en los datos, en el conjunto de datos que se analizan, entonces se utilizaría la correlación de Spearman. Y bien, ¿cómo se explica esta correlación? Esta correlación nos dice que tenemos una correlación más 1, que quiere decir que así como avanza la variable del eje de las X, avanza la variable del eje de las Y. Entonces quiere decir que a medida que aumenta una, también aumenta la otra, es decir, es positivo el efecto. Esto lo podríamos explicar a través de un ejemplo. Imaginemos que el eje de las X en esta correlación positiva corresponde a la variable peso y el eje de las Y corresponde a la variable tensión arterial. Entonces imaginaríamos que conforme aumenta el peso en el eje de las X, también aumenta la tensión arterial en el eje de las Y, y por eso se dice que tienen un efecto positivo. El efecto positivo no quiere decir que sea benéfico para la salud, es un efecto positivo entre variables aun cuando el efecto a la salud sea dañino. ¿Sale? Bien, entonces esto es una correlación positiva. En el inciso B de su gráfica tenemos una línea con una correlación negativa y es R igual a menos 1. Entonces si ustedes se dan cuenta, tenemos en el eje de las X una variable y en el eje de las Y otra variable. Aquí podríamos poner en el eje de las X, podría ser peso,
¿no? Y en el eje de las Y, actividad física. Entonces podemos ver que conforme aumenta la actividad física, el peso va disminuyendo y este es un efecto negativo, es decir, que conforme aumenta una, la otra disminuye en consecuencia. Entonces esto es una correlación negativa. La R0 de su gráfica en el inciso C nos dice que no hay una correlación entre estas dos variables analizadas. ¿Por qué? Porque están tan dispersas que una no ejerce efecto sobre la otra. Algo importante que hay que mencionar en este sentido es que el valor de las correlaciones van de 0 a 1 y de 0 a -1. Entre más se acerque el valor al 1, más fuerte es la correlación. Entonces podemos tener una correlación positiva de 0.98 y esa correlación es muy fuerte. Podríamos tener un resultado de R igual a 0.25 y es una correlación positiva pero es débil. Y lo mismo sucede hacia el lado negativo. Podríamos tener una correlación negativa de menos 0.70 y podría ser una correlación negativa fuerte o una correlación negativa de menos 0.15 y es una correlación negativa débil. Entonces, entre más cercano al 0 se encuentra el resultado de nuestra correlación, más débil es esa correlación y entre más cercano al 1, más fuerte es esa correlación. Bien, en la siguiente diapositiva se muestra el uso de la ANOVA. La ANOVA, por su definición, es el análisis de la varianza entre dos o más grupos con una variable independiente categórica. Entonces, en ANOVA se usa para descubrir cuál es el efecto principal y los efectos de la interacción entre variables categóricas independientes sobre el intervalo de la variable dependiente. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de probable análisis de causa y efecto. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos un resultado de lo que es el cuadro de salida de un paquete estadístico, que es el STATA, que nos hace el análisis de la ANOVA. Aquí tenemos entonces, si hablamos nosotros que es análisis de varianza, en automático tenemos una variable cuantitativa y una variable cualitativa porque hablamos de comparación entre grupos. Podríamos nosotros asumir que la TD-Student y la ANOVA tienen un comportamiento similar. Lo único que hace la diferencia es que la ANOVA permite más de dos grupos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de la tabla o en la parte superior tenemos la variable que se conoce como Role of Music, que puede ser el grupo que se está asignando a este análisis, y tenemos tres grupos: no música, música N y música C. Y la siguiente, en el recuadro, tenemos el promedio de paquetes por hora de la productividad de música que se está analizando. Abajo, entonces, en el cuadro que se está analizando y que está en rojo, se tiene el análisis entre grupos y dentro de los grupos. Entonces, el resultado del valor de P en este análisis es de 0.004, lo cual nos da un valor estadísticamente significativo y nosotros pensaríamos que sí existe diferencia en el resumen de los paquetes por hora que cada uno de los grupos de música han emitido o han producido en el tiempo analizado. Bien, entonces en la siguiente diapositiva tenemos un resumen de las probables pruebas estadísticas que se pueden utilizar cuando ya se tiene la relación entre dos variables. Si se tiene una variable dependiente categórica y una variable independiente categórica, lo mejor es usar la chi cuadrada. Si se tiene una variable dependiente categórica y una independiente cuantitativa, se utiliza la regresión logística. Si la variable dependiente es cuantitativa y la independiente es categórica, entonces se puede optar por la prueba T si es de dos grupos y la ANOVA si es de más de tres. Si se tiene la variable tanto independiente como dependiente cuantitativa, lo mejor es utilizar las correlaciones o bien una regresión lineal. Y bueno, ya que tocamos el tema de regresión lineal, pasamos a la siguiente diapositiva, en el cual, bueno, mostramos cuáles son las dos regresiones que se tienen estadísticamente para poder hacer un análisis multivariado y entonces ya tratar de acercarnos al análisis de causalidad. La regresión lineal se va a utilizar para predecir los cambios en una variable independiente comparado con una o más variables
dependientes. Estas variables van a tener la característica de ser variables cuantitativas. Esta medida estadística se comporta de manera muy similar a lo que son las correlaciones de Spearman y de Pearson. ¿Por qué? Bueno, porque nos dan datos en función de si una aumenta, la otra también, o si una aumenta, la otra puede disminuir. Por ello, la importancia de hacer regresiones lineales considerando variables múltiples. Estas nos pueden hacer un efecto único, ¿no? Porque de manera matemática se ajustan todas las variables entre sí para ver si el resultado se comporta de la misma forma que haciendo un análisis bivariado. Bien, la regresión logística se va a utilizar para aquellas variables que se comportan de manera categórica. La variable dependiente debe de ser dicotómica, es decir, la variable respuesta debe de ser sí o no, presente o ausente, y las variables independientes pueden tener más categorías o bien ser variables cuantitativas. Y bueno, entrando a esto, entonces ya platicamos en la siguiente diapositiva sobre las medidas de asociación. Las medidas de asociación nos permiten saber cuál es la diferencia entre los grupos que están expuestos y no expuestos, para saber si se le puede asumir a este grupo de exposición dicha exposición para presentar la enfermedad. Y entonces compara la incidencia o la presencia del evento entre el grupo expuesto y no expuesto. Una situación muy útil en las medidas de asociación que no se ha visto hasta ahora con las medidas descriptivas o las medidas bivariadas es que pueden medir la magnitud de la diferencia que se está observando. Y bueno, en la siguiente diapositiva tenemos que las medidas de asociación nos permiten saber de primera mano si existe una asociación causal. En el caso de que existe esta asociación causal, nos permiten estimar la dirección y la magnitud de la asociación a través del propio resultado. Entonces, si nosotros tenemos un resultado por encima del valor esperado o del valor que se está analizando, podríamos decir que aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicho evento. Si el resultado es inferior a ese dato, entonces podríamos decir que disminuye la probabilidad de ocurrencia y entonces se convierte en un factor protector. A eso nos indicamos cuando estamos diciendo que estima la dirección, y por magnitud de la asociación podemos saber si es una asociación fuerte o débil, que más adelante veremos los valores para determinar dicha magnitud. En la siguiente diapositiva tenemos la primera medida de asociación, que es el riesgo relativo, que ustedes pues ya han trabajado y lo conocen. Y bueno, aquí hablamos de la diferencia que existe entre la incidencia de expuestos y la incidencia en el grupo no expuesto. Por incidencia, recordemos que es el concepto que nos dice qué tanto se presenta la enfermedad en dicho grupo. Entonces, en esta tabla de contingencia que ustedes conocen, tenemos las dos categorías, sí o no en la enfermedad y sí o no en la exposición. Entonces tenemos las letras A, B, C y D para poder construir la fórmula. La fórmula del riesgo relativo es lo último que está abajo, que es la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos, y esto se traduce a entre A más B entre C más D. Y bueno, en la siguiente diapositiva vemos un ejemplo que es el hábito de fumar. Esta es la exposición y el resultado o evento es la enfermedad coronaria, sí o no en ambos casos. Entonces, traduciendo estos datos a la fórmula que ya conocemos, podemos visualizar que el riesgo relativo es de 1.61. Este riesgo relativo de 1.61, la manera en la que se va a interpretar es que aquellas personas que tienen el hábito de fumar, que es la exposición, tienen un riesgo de 1.6 veces más de contraer enfermedad coronaria comparado contra aquellos que no fumaron. ¿Por qué? Porque las interpretaciones de estas medidas de asociación se van a hacer en función de la exposición, y la exposición en este caso, bueno, pues es el hábito de fumar. Bien, la siguiente diapositiva nos dice cómo podríamos interpretar este riesgo relativo. La incidencia va a ser mayor en aquellos expuestos cuando el riesgo relativo es mayor a 1, como en el ejemplo anterior. Y en la gráfica podemos ver de su lado izquierdo cuál es la diferencia entre la exposición y los no expuestos. Aquellos que están más expuestos, ubicados en la barra gris claro, pues tenemos como IE, son los que presentan en mayor grado la enfermedad. ¿Por qué? Porque su exposición a ese factor de riesgo los hizo más susceptibles a enfermarse.
Cuando la incidencia es igual en expuestos y en los no expuestos, el riesgo relativo se encuentra como un valor igual a 1, es decir, es un valor nulo y no existe evidencia de una asociación que se esté determinando por la exposición. Entonces, en la gráfica tenemos diferencia igual a 0 entre estas exposiciones porque eso no está marcando un detonante en el grupo de exposición para enfermarse. Y por último, cuando la incidencia es menor en los expuestos y se tiene un riesgo relativo menor a 1, entonces se dice que la exposición a ese factor es un factor protector y no un factor de riesgo. Entonces, esta diferencia, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, está detonada en mayor proporción en la incidencia de los expuestos y por eso se dice que es un factor de prevención o factor protector. En la siguiente diapositiva tenemos los odds radio o razón de momios y bueno, esta medida de asociación se obtiene de dividir los odds o la probabilidad de enfermedad en los expuestos entre la odds o la probabilidad de enfermedad en los no expuestos. Entonces, la odds radio nos indica cuántas odds o cuánta probabilidad tienen las personas expuestas de desarrollar la enfermedad respecto a los que no están expuestos. Y bien, en la siguiente diapositiva tenemos la misma tabla de contingencia de 2×2 en el cual en esta situación se va a dividir entre casos y controles y los expuestos y no expuestos. La mayoría de las veces las odds radio se utilizan para estudios epidemiológicos en donde ya la enfermedad se presentó y se compara contra aquellos que no tienen la enfermedad, como lo son los estudios de casos y controles. Esta fórmula es diferente al riesgo relativo. Aquí no se utiliza la incidencia del evento en los expuestos y los no expuestos. Aquí se utilizan los datos como tal y se calculan las odds de enfermedad en los expuestos, que es A entre B, y los odds de enfermedad en el grupo de no expuestos, que significa C entre D. Esto se va a utilizar en la fórmula del cálculo de la razón de momios y por ello también se le conoce como razón de productos cruzados, porque la fórmula final es A por D entre B por C. En la siguiente diapositiva tenemos este ejemplo. Entonces, en este caso, el evento es cáncer de endometrio, en el cual está presente y ausente. Presentes son los casos, ausentes son los controles, y el uso de estrógenos. Este es el factor de exposición, presente y no presente o ausente. El resultado de traducir estos datos a la fórmula anterior es OR igual a 55 por 164, que es A por D, entre 19 por 128, que es B por C, y esto nos da una OR de 3.71, lo cual, con base en la gráfica anterior que vimos de riesgo relativo, que se utiliza también para la OR, tenemos una OR de riesgo. Y podríamos interpretarlo que aquellas mujeres que estuvieron expuestas al uso de estrógenos tienen 3.71 veces más probabilidad de tener cáncer de endometrio a comparación con aquellas que no estuvieron expuestas. Algo importante de mencionar en el término de la interpretación entre riesgo relativo y razón de momios es que cuando hablamos de riesgo relativo sí hablamos de un riesgo de mayor ocurrencia, es decir, el evento puede ocurrir con mayor certeza. Cuando hablamos con razón de momios, hablamos de probabilidad. Entonces, esto quiere decir que la certeza disminuye y entonces sigue siendo una probabilidad. Por eso es muy importante en la interpretación cuidar la palabra riesgo para riesgo relativo y la palabra probabilidad para la razón de momios. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos que la interpretación es similar a lo que estábamos viendo con riesgo relativo. Cuando el valor es igual a 1, es nula la asociación y entonces no existe una diferencia entre casos y controles para la exposición analizada. Menor a 1 disminuye el riesgo y entonces se convierte en un factor protector y mayor a 1 aumenta el riesgo y se convierte en un factor de riesgo. En la siguiente diapositiva hablamos de esta magnitud de la asociación y por magnitud entonces hablamos de fuerza. El valor del riesgo relativo o de la razón de momios puede ser débil si el valor es entre 1.1 y 1.3, leve si es de 1.4 a 1.7, moderado si es de 1.8 a 2.9, fuerte si es de 3 a 7.9, muy fuerte cuando va de 8 a 15.9,
dramático cuando es de 16 a 39 y es abrumador cuando es más de 40. Entonces, cuando los datos se encuentren cercanos al 1, es decir, en la categoría débil o leve, incluso hasta moderado, puede ser que se modifique este resultado si se incluyera alguna otra variable que no esté considerada o si se modificara el tamaño de la muestra. Entre más fuerte es la asociación, más difícil es disolver esa asociación con la intervención de otros factores, porque es tal el resultado que es casi indisoluble esa asociación entre variables. La siguiente diapositiva nos habla ya de las medidas de impacto potencial. Estas medidas de impacto potencial son superiores a las medidas de asociación y sirven para estimar la importancia de una exposición en una población y qué sucedería si se lograra eliminar esta exposición en los grupos expuestos de la población. Existen dos medidas de impacto potencial: el riesgo atribuible en los expuestos y en la población y la fracción de riesgo atribuible. En la siguiente diapositiva vemos el riesgo atribuible proporcional. Y este riesgo se conoce como el riesgo de tener el efecto en los expuestos que ya se debe a la exposición, recordando que en el riesgo relativo y en la razón de momios estamos hablando únicamente de probabilidad y de que puede ser que ocurra el evento bajo esas condiciones. En el riesgo atribuible ya mide la escala absoluta de cuánto se puede disminuir el impacto de la enfermedad si se elimina por completo la exposición. Entonces tiene más certeza epidemiológica el riesgo atribuible proporcional que un riesgo relativo o que una razón de momios. En la siguiente diapositiva vemos la fórmula. Este riesgo atribuible se calcula con la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto menos la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto entre la incidencia de expuestos. Entonces también se requiere una tabla de 2×2 para calcular incidencia de expuestos y de no expuestos. El resultado de esta fórmula puede ir entre 0 y 1 y nos indica la importancia que se le puede atribuir a este factor de exposición. Tradicionalmente, para hacer el resultado más comprensible, este resultado se multiplica por 100 para poder obtener un porcentaje de explicación de la enfermedad con este grado de exposición. Entonces, por eso responde a esta pregunta que nos dice ¿qué tanto de esta enfermedad se atribuye a esta exposición? Si quisiéramos poner un ejemplo, podríamos platicar sobre obesidad y diabetes. ¿Qué tanto de lo que nosotros tenemos por diabetes se debe a la obesidad? Por poner una cifra de ejemplo, podríamos decir que el 60%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 60% de la diabetes está explicada por la exposición a obesidad. Puede ser que el 40% restante esté explicado por otros factores de riesgo, pero la obesidad se le puede atribuir el 60% de la enfermedad, que es diabetes. Eso es por poner una cifra. Podríamos encontrar cifras o datos superiores, ¿no? Como el 90 o el 100%, sobre todo en enfermedades infecciosas como la que actualmente vivimos con el COVID-19, que se le puede atribuir el 100% de la enfermedad a la exposición de este virus, el poder tener una enfermedad positiva como lo es el COVID-19. Pero el comportamiento de esta fórmula en enfermedades crónico no transmisibles, bueno, pues entonces será diferente. ¿Por qué? Porque estas enfermedades tienen una múltiple cantidad de factores a los cuales se le puede atribuir la presencia de la enfermedad. Por eso nos dice que qué tanto de la enfermedad está explicada por este factor de riesgo y si yo lograra eliminar esa exposición, ¿en qué medida se logrará eliminar la presencia de la enfermedad? Eso es lo que responde esta fórmula. En la siguiente diapositiva tenemos cómo se explica este riesgo atribuible. En la gráfica tenemos 3 incisos A, B y C. En el inciso A está la incidencia en el grupo expuesto y la incidencia en el grupo expuesto en la gráfica de menor tamaño.
En el inciso B se ve cuál es la diferencia de la incidencia entre el grupo expuesto y no expuesto y está sombreada en un gris más oscuro. ¿Qué quiere decir? Que esta diferencia es la que está explicando la incidencia debida a la exposición. ¿Por qué? Porque el grupo expuesto presenta una mayor cantidad de enfermedad que el grupo que no estuvo expuesto. Entonces, la incidencia en el grupo expuesto está explicada por otras causas y no por la exposición a este factor de riesgo. Y bueno, con esta diapositiva terminamos la parte teórica del taller. Recordando que esta segunda parte fue la estadística inferencial, a través de la cual nosotros obtenemos ya la información de qué variables pueden ser generadoras del evento o de la enfermedad. Lo más importante de este curso taller será entonces que ustedes logren identificar estas dos partes de la estadística, la parte descriptiva de la inferencial, y de la inferencial lo más importante que es que logren resumir cuáles son las pruebas estadísticas que se utilizan en análisis bivariados y cuáles son las pruebas estadísticas que se utilizan en análisis multivariados. Y sobre todo lograr identificar de los resultados que se muestran en los artículos científicos cuándo se va a considerar una variable en un cuadro de salida de análisis multivariados, siempre y cuando sea estadísticamente significativa y tenga un valor de P menor a 0.05. Agradezco su atención. En la última diapositiva, tenemos la bibliografía que al principio del taller les mencioné, son 4 documentos. Les voy a anexar los archivos en PDF de los 3 primeros artículos. La última referencia es un libro que sí sugiero que busquen. Y espero que les sea de utilidad y si alguien llegara a tener alguna duda, pues no duden en contactarme. Hasta pronto, chicos, y excelente día. Mucha suerte para aquellos que desean hacer el EGEL Ceneval.